Muy bien, abrimos este espacio de entrevista para charlar con la doctora Ana Sol Benítez Bosbiak. Ella va a hablar del tema importante que se habla en todos los medios: reforma laboral, plan de modernización para las empresas. ¿En qué consiste todo esto? ¿Quiénes son beneficiarios? ¿Los trabajadores o los empresarios? Bueno, vamos a charlar un poquito de este tema con la doctora Ana Sol. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, equipo, ¿cómo ¿Todo andan? bien? ¿Todo bien? Bueno, reforma laboral, una palabra que ya viene hace varios años en la cabeza de los argentinos, que trae muchos problemas, y ahora quisieron cambiar esta palabra por modernización del trabajo. Contanos un poco de tu perspectiva, cuáles son los beneficios y los contras de este proyecto que todavía no sabemos mucho. Bueno, yo creo que genera temor la palabra reforma y por eso lo cambiaron a lo que sería la modernización. Pero ¿por qué se trae a la agenda política? Siempre está bueno estudiar lo que sería la parte legal en contexto histórico y en contexto político actual. Y entender de que nosotros venimos ya de una serie de más de 40 años de reformas laborales totalmente fracasadas o que fueron aprobadas solamente una parte de lo que se presentó en un proyecto íntegro. Entender a la reforma laboral actual se plantea a partir de las últimas elecciones en las que la Libertad Avanza ganó una cierta cantidad de bancas enorme, un número enorme en lo que sería en materia del Congreso. Sin embargo, traer lo que sería la modernización o la reforma laboral viene a partir de, se dijo el tema de que viene como una especie de modernización y un avance en materia laboral, pero es un acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional y a partir de esto se trae a colación en lo que sería la decisión política actual. ¿Qué se busca con esta reforma laboral? Primero que nada, neutralizar a lo que serían los convenios colectivos, obviamente los gremios, neutralizarlos a ellos, fortalecer a los trabajadores. ¿Pero en qué sentido? Darle de nuevo, entender el criterio laboral, porque venimos de una serie de reformas este último tiempo que son pro trabajador y que quizás dejaron al trabajador un poco más relajado. Y entendemos que la base de nuestra economía y de la economía mundial es capitalista. Entonces, tener una reforma en materia laboral es entender de que es una reforma madre. Nosotros le decimos reforma madre porque es el más importante, si se quiere. Muchos piden de una reforma, por ejemplo, del Código Penal y la necesidad de una reforma del Código Penal, pero la base de todo es nuestra economía y necesitamos crecer en materia de economía. Sin embargo, como decía, se busca neutralizar a los gremios, se busca fortalecer a los trabajadores, pero más fortalecer al sector empresarial. Entonces no hablamos, obviamente, de un proyecto de reforma que pueda llegar a ser pro trabajador. Venimos, no vamos a hablar y desarrollar de los 40 años, hablemos de este último tiempo. Por ejemplo, siempre decimos de que hubo un antes y un después de la pandemia. De que para todos fue un antes y un después. Entendemos que una de las reformas, por ejemplo, la del 2015, en donde lo que exigen es, por ejemplo, el aumento del salario mínimo vital y móvil. Crecieron el tema de los convenios colectivos, de los acuerdos salariales. Sin embargo, viene la pandemia en el 2020, nos cambia todo. Claro. ¿Pero en qué sentido? Ahí tenemos todo lo que sean leyes que tengan que ver pro trabajador. Se incorpora el teletrabajo, las contrataciones de teletrabajo, se incorporan todo lo que sean las indemnizaciones por empleo y el tema de que no se podía echar a los trabajadores, no se podía. Entonces, venimos de toda esa etapa en la que, por ejemplo, los gremios se quedaron sin sentido con un montón de cuestiones que quedaron desactualizadas. Después viene el DNU 70/23, que viene a neutralizar el tema de las pruebas, el periodo de prueba, el tema de los
periodos de indemnizaciones, de que ya no se castiga al empresario por no tener un empleado registrado. Después viene, que sería la última, las leyes bases, que es la 27742, si no me equivoco, la ley, que viene a otra vez a favorecer al sector empresarial en el sentido de que no se le sanciona por el tema de las indemnizaciones. Sin embargo, lo que viene la justicia, lo que viene el Poder Judicial es a neutralizar eso, a neutralizar lo que serían las leyes bases, y no se puede aplicar hasta que se haga esta reforma laboral, que es parte de esa base, es esta reforma, este proyecto de reforma laboral que todavía ni siquiera está presentado, pero que se habla mucho a raíz de las últimas elecciones. Exacto. Anasol, por ejemplo, cuando se habla de modernización de los convenios colectivos de trabajo, y hay una palabra que se utiliza mucho que dice flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir en criollo? ¿Más explotación hacia el trabajador? ¿Más horas de trabajo? Bueno, el proyecto básicamente lo que trae sí es, quieren ampliar los horarios laborales, quieren ampliar lo que hoy tenemos como legal de 8, quieren ampliarlo a 12 horas, pero en el paréntesis dicen que supuestamente tendrán 12 horas que no entran en horas extra, que tendrán 12 horas de descanso. Si trabajan 12 horas, tendrán 12 horas de descansos. Pero no hay hora extra, o sea, no hay pago por horas extra. Otra de las cosas recontra contradictorias, por ejemplo, es el pago de las indemnizaciones. Se van a pagar hasta en 12 cuotas. Podríamos hacer una hora 12 si lo tomamos con humor, pero es sumamente preocupante porque quieren aplicarlo en un periodo de 12 cuotas a un trabajador. O sea, no es pro trabajador claramente esta reforma. Obviamente, el paréntesis de estos beneficios fiscales, para que todos los empresarios quieren los beneficios fiscales. Yo creo que mirarlo desde la mirada del empresario, sí, se necesitan muchos beneficios en el sentido fiscal, porque son los daños fiscales lo que afecta no solamente a las pymes, a las grandes empresas, sino que a las pymes. Y en este sentido vemos despidos laborales y otra vez tenemos una cantidad de demandas a las pymes, que son las que no pueden soportar el cúmulo de demandas que a diario tienen, digamos. Desde el gobierno nacional hablan de que quieren frenar la industria del juicio laboral, que existe, para algunos que existen, para otros no, pero que esto también es uno de los temas fundamentales de esta reforma. Y esto es lo que afecta. En este sentido, quieren primero favorecer al empleado porque tenemos más de 44% de personas que trabajan en negra, sí, en negro. Entonces, quieren favorecer a ese sector. Sin embargo, todos tienen una letra chica y en este sentido es el tema de los juicios laborales. Ellos no quieren pagar las cargas que tengan que ver con los juicios laborales. Qué tema interesante. Sí, se habla también mucho del salario. Bueno, en realidad mucho se especula en las redes sociales, sobre todo la gente en común, que podría ser un poco menos, que tendría que también hacer un acuerdo con el mismo empleador. ¿Cómo queda esto? Bueno, el proyecto que se difundió es de que lo que sería el salario puede ser pagado hasta en especies. O sea, entendemos, porque sabemos que acá en Misiones tenemos distintas áreas de la entidad pública que se pagan de esta forma. Sin embargo, estamos hablando del sector privado, que esta reforma beneficiaría más al sector privado y tendría un impacto positivo o negativo más en el sector privado. Pero se habla en el proyecto de la reforma de salarios en especies, pero de acuerdo a los convenios que ellos tengan, claro, a las contrataciones que ellos acuerden.
Claro. previamente. Al fin y al cabo van a tener que organizar con su empleador y ver cada uno cómo logra su beneficio. La otra es el tema de vacaciones. Dice que se van a poder tomar las vacaciones, pero de acuerdo a la cantidad que el empleador le pueda dar en ese momento. Claro. De acuerdo, todo es de acuerdo a las contrataciones que se acuerde con el empleador. Por eso desde un criterio personal hablo de que se favorece más en esta reforma al empleador. No se lo protege de nuevo al empleado. Y se habla, este último tiempo vi en distintos medios que se hizo una encuesta a distintos empresarios y sector trabajadores, o sea, todos profesionales que tengan que ver con el área del trabajo. Y se analizó y se dice, según esta encuesta, que aproximadamente un porcentaje del 40%, que es el mayor, que esta reforma va a salir, pero obviamente como hace 40 años lo venimos arrastrando, va a salir fraccionada, no va a salir en su totalidad, va a salir con lo que vayan negociando en el camino, pero no es una reforma que todavía se haya presentado, sino que es algo que todavía se habla. Bien, con respecto a las horas, porque es algo que se habla mucho, digamos, las horas, que se va a cambiar la cantidad de horas, ¿no? Vos decías que podrían, o sea, que en el proyecto dice 12 horas diarias. 12 horas diarias. Okay. Se extendería de las 8 que legalmente tenemos actual a 12 horas. Pero dentro de esas 12 horas no serían las horas extras. No se pagaría aparentemente horas extras. Claro, pero se tendría un franco compensatorio. Exactamente. O sea, esa buscaría, claro, se buscaría que el franco compensatorio sea por 12 horas más. Claro, claro, pero esto, claro, porque había escuchado, por eso te pregunto, porque yo también había escuchado de que 12 horas, ponele hoy, yo trabajo 12 horas, que son como horas extras, ponele, y después me puedo tomar ese franco, esas 4 horas de más que hice en el día que yo quiera, digamos, mañana me tomo una, el otro día me tomo otra, y así. Eso es lo que había entendido yo. Claro. Así sí. Sería, digamos. Sí. Ah, ok. Claro. No, perdón. Ahora, los trabajadores de los sectores más vulnerables, por ejemplo, los monotributistas, que son prácticamente trabajadores con pocas ventajas, si se quiere, al que está en relación de dependencia. ¿Estos van a sufrir más los que están precarizados, los monotributistas, los trabajadores informales, esta reforma? Se supone que la reforma habla de favorecer el tema de el empleo de los que se encuentran precarizados. No se habla nuevamente de lo que serían los monotributistas y qué beneficios fiscales habría para los monotributistas. Pero se espera al menos de que se favorezca en el sentido de garantizar la empleabilidad y poner en blanco en relación de dependencia a estas personas. ¿Crees que es posible que el gobierno pueda eliminar a los sindicatos y que el empleado pueda negociar con su empleador el tema de salarios, tema de vacaciones, tema de horarios, tema de funciones? Mirá, yo trabajo esto, yo hago esto, pagame con relación a mi trabajo. ¿Crees que puede pasar eso? Porque los sindicatos no se van a quedar sin la tajada que reciben también. Bueno, eso es una de las cosas que se está planteando en la reforma, de que es la obligatoriedad de los aportes a los sindicatos. Ahí estamos. Eso es algo que se trae, o la ultraactividad, que es el concepto que tenemos de ultraactividad, es que se realiza un convenio colectivo y hasta que no haya otro, ese es el convenio que vale. Entonces, esos dos puntos sumamente importantes también se van a tocar en la reforma, porque ya te digo, desde lo que sería la última reforma, que fue la del 2020, con el tema de la pandemia y el teletrabajo y todo, como que los sindicatos quedaron un poco desplazados totalmente. Se habla de que podemos, caminar en la calle, de que no hay huelgas, no hay esto, no hay aquello, pero como que los sindicatos siguen trabajando, siguen en una postura que nunca se vio a los sindicatos, que es una postura totalmente neutral, porque ellos no saben, no se están disparando para ningún lado. Entonces como que también esta reforma vendría a
contextualizar cuál es la postura y qué rol tiene hoy los sindicatos. Excelente. La verdad que hay muchos temas, se habla, cada sindicalista tiene su postura y habla, y después, bueno, los que están en contra también dan su postura, pero el borrador todavía no se conoció punto por punto, artículo por artículo, todavía es versiones, supuestos. Todas las versiones que se hablan son las versiones que se encuentran en lo que serían las leyes de bases, de ese proyecto de reforma de las leyes bases que se presentó y que es eso sobre lo que se está sobre lo que se está trabajando. Pero no vamos a hablar de una modernización, no, estamos hablando de una reforma pro empresario. No hablamos, yo vengo del sector de tecnología dentro de la abogacía y siempre hablo y soy pro defensa del tema de las nuevas profesiones que surgieron a raíz del uso de las nuevas tecnologías. Y no se habla de eso, por ejemplo, en la reforma. Y nosotros, por ejemplo, somos una provincia que estamos a la vanguardia en materia de tecnología y el avance en tecnología. Tenemos un silicon, tenemos la cuna, si se quiere, de lo que sería la tecnología. Sin embargo, una reforma que tenga que ver con el uso de la tecnología y sobre las nuevas profesiones que surgen a raíz del uso de las tecnologías, nos vendría bien a nosotros como provincia, por ejemplo. Claro. Que nosotros no tenemos por ahí una fuerza tan empresarial, no somos una provincia tan empresarial, pero somos una vanguardia en materia de tecnología. Excelente. Claro. Ana Sol, la verdad que muchos temas muy interesantes tocaste y bueno, te queremos invitar más adelante para seguir conociendo cada vez que vamos aprendiendo un poco más de esta reforma laboral o modernización del trabajo que suena muy lindo, pero detrás de eso hay miles y miles Tenemos de la personas. letra chica detrás de Sí, todo la letra eso. chica. No, va a ser flexible y moderno. Listo, compré. Pero en realidad ese flexible y moderno quiere decir que muchos derechos vas a estar perdiendo. Es que al argentino le encanta lo que sea flexible, lo que sea moderno, porque nos hacemos sentir como europeos. Lo que sea disruptivo, dale. Exactamente. Pagamos, pero después vemos las consecuencias. Pero entender, primero que nada, entender que todos los argentinos tenemos que tener nuestra historia, entender nuestra historia, entender de que venimos de 40, como le decía antes, venimos de más de 40 años de reformas totalmente fracasadas porque no se pueden hacer acuerdos ni con los empresarios ni con los sindicatos, entonces no sale y hablamos de una reforma que va a ser la base de nuestra economía. Hoy no avanzamos como argentinos, no somos una potencia porque en nuestra economía somos ricos en bienes, en territorio, en todo, en trabajo, pero nos hace falta una vuelta de rosca a nuestra reforma, a nuestras leyes laborales. Excelente. Para crecer como economía. Excelente. Gracias, Sol, por tu visita. Gracias a ustedes por el espacio. Muy amable.